Al menos 12 millones de personas dejaron de laborar y perdieron sus ingresos en el primer mes de la emergencia sanitaria en México. Esto a causa, por supuesto, de la pandemia del COVID-19. De acuerdo con datos de la primera encuesta telefónica de ocupación y empleo, la ETOE, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, la tasa de participación económica se ubicó en 47.4% en abril, una caída de 12.3% respecto de marzo. Vamos a hablar de este dato sobre el entorno laboral con Valeria Moy, economista, directora del Observatorio Económico México. ¿Cómo vamos? Valeria, buenos días, bienvenida al programa. Hola Pascal, muy buenos días. ¿Cómo leer estos datos, Valeria? Pues estos datos hay que leerlos con la gravedad y la seriedad que ameritan. Lo que pasó durante este mes, durante abril, nunca lo habíamos visto. Los datos que teníamos de empleo, incluso en otras crisis, en otros momentos complicados del país, no habían reflejado nunca la situación laboral que nos presentó ayer el INEGI. Me sorprende un poco que pasó quizás un poco desapercibida la encuesta, tal vez porque no salió a la hora habitual que la suele sacar el INEGI, que es a las 6 de la mañana, esto salió un poco más tarde, sí, por ser una nueva encuesta, ¿no? Porque esta encuesta no se pudo hacer como se hacían antes las de empleo, que eran cara a cara con una encuesta personal. Esta se hizo por teléfono. Lo que vimos en abril, esta disminución de la que hablabas, ni siquiera es de la gente ocupada, es de la población económicamente activa. La población económicamente activa es la población que quiere trabajar. No necesariamente tiene un trabajo, pero desea trabajar y por lo tanto busca un empleo. Ese número antes, o sea, esto en marzo era 57.4 millones de personas, nada más para ponerlo en contexto. Sí. Piensa en un país, 125, 126 millones de personas, evidentemente hay muchos niños que tenemos que quitar de esta ecuación, pero dentro del país hay 57.4 millones de personas, había en marzo 57.4 millones de personas que querían trabajar. Ese número cambió a 45.4 durante abril. 12 millones de personas dejaron, puede ser de trabajar o incluso de buscar un empleo. Es gravísimo esto porque lo que te dice es que la contracción económica es tal que la gente ni siquiera quiere buscar un empleo, ni siquiera puede buscar un empleo porque evidentemente saben o consideran que no se los van a dar. Entonces salen de la población económicamente activa y se van a otro grupo, a otra categoría que tiene el INEGI, la encuesta de empleo, que es la población no económicamente activa, en un rubro específico que se llaman disponibles. Los disponibles son aquellas personas que en realidad querrían trabajar, pero ni siquiera buscan, porque consideran que nadie los va a contratar porque Correcto. El mercado laboral no es para ellos. En ese rubro hay 20 millones de personas. Esto nunca lo habíamos visto. Oye, Valeria, entiendo que la mayoría de estos 12 millones que comentamos son de la economía informal, ¿es correcto? Hay un poco de todo, ¿no? Sí, en efecto, hay gran parte de la economía informal. El mercado formal, como todos lo sabemos, es más rígido por la regulación que existe. Entonces, si te quieren despedir, bueno, pues de entrada tienes 3 meses de liquidación y eso te permite buscar un empleo porque tienes un colchoncito, por decirlo de alguna forma. Entonces, esa liquidación te permite buscar un empleo en lo que vives con ese ingreso. En la población informal, tu ingreso cuando dejas de trabajar se va automáticamente a cero. No hay regulación que le aplique, no hay salario mínimo, no hay nada que le aplique. Entonces sí, en efecto, la informalidad fue la que más sufrió en este sentido. Las personas que estaban ocupadas en el sector informal, y esto como se entiende es que no están afiliados al IMSS, cayeron en más de 10 millones de personas. Caray. En marzo era 31 millones, en abril es 20.7 millones de personas. De verdad, Pascal, son cifras que dejan a uno sin habla, porque cuando hablamos de millones de personas y de estas cifras, perdemos de vista que al final del día son historias, ¿no? Son historias de vida, son familias, sí, son familias que ya no tienen un ingreso y esta situación del mercado laboral en abril fue dramática. Oye, Valeria, le preguntaron por esto al presidente López Obrador esta mañana en su conferencia en Mérida. Dijo que él tiene otros números que presentará el IMSS el próximo 12 de junio. Los números que tengo hablan de una disminución en la pérdida de empleos. Vamos a perder en mayo menos de 350,000 empleos. Se refiere, por supuesto, a los formales, los del IMSS. Se refiere
a los formales y únicamente a los que están registrados en el Seguro Social. Entonces, sí, no me sorprende que el presidente diga que tiene otros datos. Bueno, yo creo que a estas alturas a nadie nos debería de sorprender, ¿no? Él siempre tiene otros datos, pero en efecto existen los datos del IMSS, que es una muestra que ni siquiera, o sea, que quizás Beltrán ahí estirando la liga puede representar una tercera parte del mercado laboral. Es una foto súper incompleta del mercado laboral. Por supuesto que es una foto importante, la que nos dan los registros de trabajadores formales en el IMSS, claro que es una foto importante, pero es una foto muy completa. Es como si uno quiere sacar una foto de su cara, un retrato, y solo le toma la foto al ojo, ¿no? O sea, es un pedacito de, todo el retrato del mercado laboral. Bueno, pues entonces datos que resultan sorprendentes, que no habíamos visto en México en muchísimo tiempo. Así es. Pues Valeria, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Al contrario, un placer. Gracias, Valeria Moy, economista, directora del Observatorio Económico de México. ¿Cómo vamos?